Bueno, bendiciones querida iglesia, les recuerdo mi nombre es Gisela María Rodríguez y hoy estaré compartiendo con ustedes en este día una preciosa enseñanza que he titulado ¿Cómo permanecer firmes en la oración? ¿Cómo podemos permanecer firmes en la oración? Vamos entonces a orar y a presentar este tiempo en las benditas manos de Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu santa, poderosa y bendita palabra. Hoy te pedimos, Señor, que por favor nos hagas personas firmes en la oración, que nosotros podamos caminar hacia esa firmeza y que tú nos ayudes, Señor, porque te necesitamos. Gracias, Señor, te damos porque a través de la oración nosotros tenemos un encuentro todos los días contigo y es la manera en que nosotros nos comunicamos y nosotros deberíamos de hacerlo como un estilo de vida, como una necesidad permanente para cada uno de nosotros. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes y presentamos este tiempo en tus santas, benditas y poderosas manos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿cómo permanecer firmes en la oración? Con respecto a esto, Jesús le refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar es firmeza al 100%. Es que usted permanezca firme, orando siempre y que nada lo mueva. Pero ¿qué es la palabra firmeza? La palabra firmeza se refiere a una persona estable, a una persona fuerte, a una persona que no se deja dominar ni abatir y que no se mueve ni vacila fácilmente por las circunstancias y situaciones por las que está pasando. Permanece firme. Entonces, eso es el propósito que Dios tiene hoy con nosotros a través de esta enseñanza. Y para nosotros poder permanecer firmes necesitamos desarrollar 3 virtudes que esta parábola nos va a enseñar hoy. Recordemos que Jesús enseñaba a través de parábolas porque a través de los personajes Él quiere hablarnos algo a nuestras vidas y que nosotros aprendamos y practiquemos esas verdades. Entonces les invito para que vamos a Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, la parábola de la viuda y el juez injusto. En la medida que vamos leyendo, vamos a ir, digamos, determinando o extrayendo cada una de estas virtudes. Dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para Jesús, la oración era una necesidad primaria. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí vemos el primer personaje de esta parábola del cual Dios quiere hablarnos algo y enseguida vamos a ver el siguiente personaje. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer desarrolla 3 virtudes en esta historia que el Señor quiere que nosotros hoy aprendamos, desarrollemos y apliquemos. Y dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia a mi adversario. El 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí Jesús da características de este juez. Era un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y dijo el Señor en el versículo 6, oye lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Es decir, si este juez siendo injusto, dice acá, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre no nos hará justicia? Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Las 3 virtudes con las que hoy vamos a trabajar y que el Señor quiere que nosotros desarrollemos para que nuestra oración sea firme, sea una oración constante y permanezcamos en ella, son la primera y la segunda la encontramos en el versículo 5, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. La primera
virtud que Dios quiere que desarrollemos es la persistencia. Miremos lo que dice de la persistencia Lucas 18 en la Nueva Versión Internacional. Dice: pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Constantes peticiones. Ahí en este versículo 5 encontramos la primera virtud. La segunda virtud la encontramos en el mismo versículo 5 y dice: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La segunda virtud que necesitamos desarrollar para que nuestras oraciones sean firmes es la paciencia. Y la tercera virtud está en el versículo 8 que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La tercera virtud es la fe. Entonces la primera es la persistencia, la segunda es la paciencia y la tercera es la fe. Hoy vamos a trabajar con estas tres virtudes y vamos a aprender algo de este ejemplo que el Señor puso a través de esta viuda. Vamos a ver esta viuda, este personaje, qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y apliquemos. Entonces vamos a mirar la primera virtud, la persistencia. Ahora, ¿qué es persistencia? Es continuar haciendo algo a pesar de la dificultad o la oposición. Voy a volver a repetir este concepto. Es continuar haciendo algo a pesar de la dificultad o la oposición. Vamos a cambiarle una palabrita a este concepto y vamos a decir: una oración firme, permanecer firmes en oración es continuar orando a pesar de la dificultad o la oposición. Es continuar orando a pesar de la dificultad o la oposición. Y esto es persistencia. Pero ¿cuál era la oposición de esta mujer? Pues el mismo juez. Este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces, ¿qué podría esperar esta mujer de una persona así? Absolutamente nada. Una mujer desamparada, sin esposo, quizás con una cantidad de situaciones, circunstancias duras, difíciles. Encima una persona o un adversario, alguien estaba molestándola. Pero ¿por qué ella seguía persistiendo frente a este hombre? Pues porque él era un juez. El único que podría ayudarla con su adversario. Y esto le dio esperanza firme a esta mujer. Ella sabía que este hombre tenía toda la autoridad para ayudarla. Ella iba de continuo donde este juez. Ella continuó yendo donde el juez 1, 2, 3, 4 veces, muchas veces, porque ella dependía de ese juez. Él era el único que podría defenderla. Hermanos, Jesús hoy quiere que vayamos de continuo donde el Padre Celestial, donde nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que puede defendernos, sea cual sea la situación, la dificultad por la que estemos pasando, la oposición. Nosotros necesitamos ir de continuo a la presencia del Padre. Y esto es comunión, y esto es dependencia, y esto es humillación. Porque esta mujer no quiso depender de ella misma ni de otras personas, sino de este juez, aun siendo lo que era. Ahora más nosotros, ¿cuánto no vamos a depender de un Padre amoroso y bueno con cada uno de nosotros? Miremos lo que dice Isaías 32, 22 acerca de nuestro juez. Porque el Señor es nuestro juez. Mire que se repite 3 veces la palabra nuestro. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Recordemos que los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y cuando Jesús inicia al Padre Nuestro, inicia Padre Nuestro. Él está apelando, está recurriendo al único que lo puede ayudar, al único que lo puede sostener, defender aquí en la tierra. Entonces este versículo de Isaías 32, 22 nos muestra 3 veces la palabra nuestro. Nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, Él nos salvará. El ir de continuo donde nuestro Padre es una muestra de total dependencia. El problema de nosotros los seres humanos y muchos cristianos es que somos muy autosuficientes y Dios quiere tratar esa autosuficiencia porque es que Dios es el único que nos puede ayudar y defender. Entonces la persistencia es
es lo que el Señor quiere hoy que nosotros apliquemos a nuestra vida, ese continuo en la presencia del Padre para pedir ayuda, porque Él es el único que nos puede defender. Entonces Él lo que quiere es llevarnos a una total dependencia y a un reconocimiento de la autoridad que tiene el Padre sobre todo lo que existe, hermanos. Si nosotros abandonamos la oración, desfallecemos, nos desanimamos, estamos demostrando, uno, que no confiamos en nuestro Padre Celestial, y dos, que no lo necesitamos. Aquí vemos entonces a Jesús enseñándole a los discípulos con este ejemplo acerca de la persistencia en la oración. Si vemos el contexto de esta parábola, vemos la venida del reino. Jesús venía con una idea de pensamiento con sus discípulos, hablándoles acerca de no descuidar la oración y de persistir en ella en todo tiempo, y más hoy que los tiempos están tan difíciles. Y allí nos muestra el ejemplo de dos hombres que eran muy constantes y persistentes en esa comunión con el Padre. Vamos a leerlo entonces, una partecita de la venida del reino que es anterior a la parábola de la viuda y el juez injusto, y dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Jesús está hablando, yo voy a padecer, voy a morir, pero yo voy a volver. Cuando yo vuelva, yo quiero encontrar una iglesia persistente en oración, que no la descuide. Entonces, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Que hay una advertencia para la iglesia del Señor. El Señor quiere encontrar una iglesia orando, perseverando en la oración en todo tiempo. Pero además nos da el ejemplo de Noé y de Abraham. En esos días la gente comía, bebía, estaba completamente descuidada del ambiente de la oración. Dios quiere que nosotros estemos completamente conectados en oración todo el tiempo con Él, en entera comunión. En el caso de Noé, en Génesis 6:9, la palabra de Dios nos dice que Noé caminó con Dios. Eso significa que él estaba en una constante comunión con el Padre. Y Abraham, lo vemos en Génesis 18:25, orando por Sodoma y Gomorra. Este hombre oraba de manera especial por este lugar, recordando que allí estaba su familia, que el Señor tuviera misericordia, y oraba persistentemente por su sobrino Lot. Entonces, hoy Dios quiere hombres y mujeres que persistan, que persistamos en oración, en comunión, en ese caminar con Él, y vayamos de continuo a su presencia, en esa dependencia total. Dios hoy quiere desarrollar esa persistencia en cada uno de nosotros. Él desea moldearnos para que la oración, más que una carga y una costumbre, se convierta en algo integral de nuestras vidas, se convierta en algo necesario para nuestras vidas, y que permanezcamos firmes y constantes en cada una de las situaciones por las que vayamos pasando, que presentamos en oración. Vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, que él oraba persistentemente por su sobrino Lot. Nosotros no podemos soltar nuestra familia. No podemos soltar todas esas peticiones que tenemos de la iglesia por nuestros hermanos en la iglesia. No podemos soltar esas oraciones por el país, esas oraciones por nuestra nación. No las podemos soltar. Necesitamos estar en constante oración en la presencia de nuestro Dios. Hoy la pregunta es, ¿eres de los que persistes en oración o eres de los que te desanimas fácilmente? Entonces, hay que evaluar esto y pedirle a Dios que nos ayude. Vamos con la siguiente virtud que les mencioné anteriormente, y es la paciencia, que la encontramos en el mismo versículo 5 de la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí la paciencia es, la impaciencia es la del juez injusto, pero la mujer, esta viuda, es una mujer muy paciente. Ahora, ¿qué significa la palabra paciencia? Recordemos que la paciencia es fruto de una comunión permanente con Dios, y ese fruto se desarrolla a través del Espíritu Santo.
La paciencia es la capacidad de aguantar situaciones desagradables, dolorosas, ofensivas o pesadas sin quejarse. Esta mujer nunca se quejó, solo iba de constante con una petición donde el juez. La paciencia nos hace ver las cosas diferentes y nos hace ser más comprensivos, nos enseña a soportar y a sobrellevar los contratiempos y las dificultades. Esto era exactamente lo que estaba haciendo esta mujer. Ella tenía una situación difícil, pero en ningún momento le sentimos quejas, sino que va directamente hacia una oración hacia el Padre. El juez no quiso por algún tiempo darle una respuesta. Ese juez no le interesaba a esta mujer. Vemos que era un hombre que no le interesaban las personas, que tampoco temía a Dios. Pero, ¿qué fue lo que esta mujer hizo? Ella esperó, ella supo esperar, aunque el juez aún no le había dado ninguna respuesta. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cómo son nuestros tiempos de espera cuando oramos? Hermanos, vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya, ahora. Precisamente en estos días en casa hemos estado orando por una situación familiar y hemos visto que la parte de la paciencia en la que Dios más nos tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque queremos que Dios responda ya, queremos esa situación automática y con el Señor no es así. Con el Señor hay que esperar en Él. Y esto lo aprendió nuestro hermoso cantor, salmista David. David aprendió a esperar en el Señor y nos lo enseña en el Salmo 37:7. Mire lo que dice el Salmo 37:7. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Debemos confiar en el Señor y esperar con paciencia a que su providencia Él no la entregue, Él no la dé. A que a través de esa paciencia y esa espera en Él, nosotros también seamos formados en nuestro carácter. Hermanos, porque cuando oramos y nos desesperamos, porque Jesús les dice que deben orar siempre sin desmayar. Cuando oramos y nos desesperamos, desmayamos o nos descuidamos, nos desanimamos, nos llenamos de frustración, pensando que Dios no nos escucha, que cuándo será que el Señor me resuelve la situación, nos llenamos de ansiedad. Pero necesitamos recordar que es que tenemos a un Dios que es soberano, que Él decide la respuesta y el tiempo de respuesta en dicha oración. Más bien usemos esos tiempos de espera como una oportunidad para examinar nuestro corazón con respecto a lo que estamos pidiendo y si lo que estamos pidiendo si es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Santiago nos dice en su epístola que nosotros muchas veces pedimos y pedimos mal, por eso no recibimos. Entonces necesitamos estar muy en concordancia a la voluntad de Dios. Esta mujer estaba haciendo una petición conforme a la voluntad de Dios y la petición era: hazme justicia de mi adversario. Nuestro Dios es Dios de viudas y de huérfanos. Él está con la persona que está en una necesidad, que está sufriendo, que está en una necesidad difícil. Él se compadece de todas estas personas. Hermanos, mientras esperamos, confesemos nuestros pecados, nuestras faltas, examinando nuestras vidas, no volviéndonos una víctima de la situación, sino logrando entender que hay más allá de esa situación. Cuando vemos esta parábola de la viuda y el juez injusto, vemos la venida del reino, que ya les comenté acerca de este contexto, y también vemos la parábola del fariseo y el publicano. Aquí el Señor nos hace un llamado a que nosotros debemos estar examinándonos con humildad delante de Él en cualquier proceso en el que estemos viviendo. Entonces, mientras esperamos, nos examinamos, pero también mientras esperamos, usamos esos tiempos para agradecer a Dios por su bondad y por su gran amor. Hermanos, el ser pacientes mientras Dios responde nos debe llevar a buscar el rostro de Dios mientras esperamos en Él. Que no salgamos igual de esa prueba, de esa situación. Que más bien por el contrario nosotros en esos momentos de espera seamos formados a la imagen de su amado Hijo. Esto, hermano, es importante que lo aprendamos a entender, estos tiempos de espera, porque el tiempo de Dios es perfecto.
Hermano, la palabra de Dios dice en Isaías 26:3, mire qué hermosura lo que dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Por eso necesitamos estar firmes en la oración. Y la manera de estar firmes en la oración, de permanecer firmes orando en todo tiempo al Señor, es a través de ese continuo en su presencia y aprender a esperar en el Señor. Vamos a la tercera virtud que les mencionaba anteriormente, y está en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La tercera virtud es la fe, que también es un fruto que es una virtud del fruto del Espíritu Santo de Dios. Ya hemos visto dos virtudes como fruto del Espíritu Santo, que son la fe y la paciencia. Pero también la perseverancia tiene que ver con el dominio propio. Entonces, Dios quiere desarrollar en nosotros, a través de la oración, muchísima fe, muchísima convicción, que cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, nosotros sintamos que tenemos un Padre que nos oye, un Padre que nos ama, un Padre que escucha a sus escogidos, como nos dice Jesús acá en esta parábola. Él quiere encontrar un pueblo lleno de confianza en Él. Esta mujer apeló al juez por su autoridad, pero también esta mujer usó una oración que fue una oración sencilla, que fluyó de un corazón necesitado, un corazón contrito y humillado. La oración es: hazme justicia de mi adversario. Hermanos, ella se apoyó en su oración y en el juez. Nosotros necesitamos apoyarnos en la oración y en el juez de jueces, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno que está en los cielos. Él sería el único que podría librarla de las manos de su adversario. Hermanos, Él es el único que puede librarnos de cualquier situación, por más difícil que parezca. Y entonces ella decidió confiar en Él, en el juez, por la autoridad que tenía. El punto principal de esta parábola es la importancia de depositar la confianza en Dios. Aún enfrente de tantas situaciones que hoy vivimos, porque vemos que Jesús está hablando de su segunda venida y que los tiempos en los que estamos son tiempos muy difíciles, así como en el tiempo de Noé y en el tiempo de Abraham, nosotros necesitamos, como estos dos hombres, estar firmes, constantes, en comunión y en completa oración por todos los santos, incluso por toda la iglesia, por todas y cada una de nuestras familias, nuestros hijos, esposos, esposas. Necesitamos estar firmes en oración. Hermanos, ante tanta situación, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro Padre en confianza plena, reconociendo su autoridad sobre todo lo que existe, y lo debemos hacer de manera persistente, confiada y con seguridad de que esa oración será escuchada. Y lo acabamos de leer cuando Jesús les da esa seguridad a sus discípulos diciéndoles: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí vemos una seguridad de que si nosotros vamos de continuo a la presencia de Dios, que si nosotros estamos siendo pacientes y estamos confiando en Él, con seguridad Él va a responder nuestras oraciones. Hermanos, la oración moldea nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios trata con nosotros incluso cuando oramos con el objetivo de bendecirnos. La persistencia, la paciencia, la fe son virtudes que necesitamos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pues nuestro Padre hará justicia a sus escogidos, aquellos que claman día y noche, aquellos que persisten, que piden con fe, con confianza, aquellos que son pacientes para esperar en quien tiene toda la autoridad, dominio y poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta parábola es muy parecida a la parábola a la explicación que el Señor da en Mateo 7:7 acerca de la regla de oro. Entonces el Señor le dice a los discípulos en Mateo 7:7, aquí hay una regla de oro, dice:
Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. Aquí hay una oración persistente. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Aquí vemos la regla de oro. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Llama y la puerta se te abrirá. Necesitamos estar en permanente, constante y firme en oración. Hoy damos gracias a Dios por esa su palabra. Y concluimos, hermanos, con un llamado, y es a que permanezcamos firmes, constantes en la oración, en todo tiempo y en todo lugar. Y principalmente pidámosle perdón a Dios, porque muchas veces hemos desistido de oraciones pensando que Dios no tiene suficiente poder para quizás solucionar, o porque nos desesperamos y abandonamos la oración. Por eso oremos y démosle gracias a Dios por esta su palabra, y pidámosle que nosotros podamos desarrollar estas virtudes para ser firmes en oración. Amado Padre, hoy te damos gracias, bendito Rey, Señor de gloria, de majestad, Padre nuestro que estás en los cielos, como nos enseñó tu Hijo Jesucristo. Tú eres nuestro juez, tú eres nuestro legislador, tú eres, Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo no ir a ti, a tu presencia, Señor? ¿Cómo no estar de continuo contigo, Señor? ¿Cómo no ser persistentes en esa comunión contigo? Señor, ayúdanos a ser persistentes, pacientes, y a tener esa confianza plena en que tú escucharás a tus escogidos y que pronto nos responderán si nosotros somos persistentes y firmes en la oración. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y les deseo un feliz resto de semana.